Buenos días compañeros, les vamos a hablar sobre el perfil y las funciones del revisor fiscal. Nuestro grupo está conformado por Paula Andrea Bernal Guerrero, Diana Caterina Ruiz Lopera, que es quien les habla, y Cristian Alfonso Reyes. Para empezar vamos a definir qué es la revisoría fiscal. La revisoría fiscal ha sido concebida como la garantía del derecho de inspección y vigilancia permanente de la actividad social, en cuanto es ejercida por personas especialmente calificadas que se les facilita un adecuado control, de suerte que esta actividad interesa no solo a los asociados, sino también a los terceros y a la comunidad en general. En tal sentido, podría afirmarse con propiedad que la revisoría fiscal es una institución de interés público. ¿Cuáles son los requisitos para ser un revisor fiscal? En Colombia, para ser un revisor fiscal se requiere tener la calidad de contador público profesional, es decir, que debe tener su título de contador y además debe tener su respectiva tarjeta profesional. ¿En dónde encontramos esto? En la Ley 43 de 1990, en su artículo 13, claramente que para desempeñarse como revisor fiscal se debe tener la calidad de contador público, y en el Código de Comercio, en su artículo 215, también que el revisor fiscal deberá ser un contador público. ¿Cuáles son las funciones del revisor fiscal? Para hacer las funciones del revisor fiscal encontramos cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajusten a la prescripción de los estatutos o las decisiones de la Asamblea General y la Junta Directiva. Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea o Junta de Socios, a la Junta Directiva o al gerente, según sean los casos, de las sociedades, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías y rendirles los informes a que haya lugar o les sean solicitados. Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de las sociedades y las actas de las reuniones de las asambleas de la Junta de los Socios y de la Junta Directiva, y porque se conserven debidamente las correspondencias de las sociedades y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. Encontramos también impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o informe correspondiente. Convocar a la Asamblea o a la Junta de Socios a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario. Cumplir a las demás atribuciones que le señala la ley o los estatutos, a los que, siendo compatibles con los anteriores, le encomienda a la Asamblea o Junta de Socios. Reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las operaciones catalogadas como sospechosas en los términos del literal numeral 2 del artículo 102 del Decreto Ley 673 de 1993. Buenas noches, compañeros. Los casos específicos, hay ciertos entes a los cuales la norma ha fijado específicamente las funciones de la revisoría fiscal. Primero, asociaciones de autores, que consiste en autorizar con su firma los inventarios, balances, cheques y demás documentos que sean necesarios. Segundo, realizar arqueos de caja por lo menos una vez al trimestre. Cuarto, supervisar y controlar la contabilidad y presupuesto de la asociación según decreto reglamentario 3116 de 1984 del artículo 80. Segundo, personas jurídicas contratistas del Estado. Son aquellos revisores fiscales de las personas jurídicas que sean contratistas del Estado colombiano y ejerzan las siguientes funciones. Primero, velar para que la obtención o adjudicación de contratos por parte del Estado y las personas jurídicas objeto de fiscalización no efectúen pagos, desembolsos o retribuciones de ningún tipo en favor de sus funcionarios estatales. Segundo, velar porque en los estados financieros de las personas jurídicas fiscalizadas se reflejen fidedignamente los ingresos y costos del respectivo contrato. Funciones del revisor fiscal en las entidades vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud. Los revisores fiscales de los entes bajo la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud, de acuerdo con la ley, deberán cumplir con su labor y deberán ejercer al menos las siguientes funciones. Primero, cerciorarse que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la entidad objeto de su fiscalización se ajusten a las prescripciones legales y estatutarias y a las decisiones de la Asamblea General y del Consejo Administrativo o Junta Directiva.
Segundo, dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea General, al Consejo de Administración, Junta Directiva o a quien haga de sus veces y al gerente según sean los casos. Tercero, colaborar con la Superintendencia Nacional de Salud, rindiendo los informes oportunos, confiables, verificables, razonables y propios del ejercicio de la revisoría fiscal. Cuarto, velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la entidad y porque la misma se refleje verazmente en la totalidad de las operaciones. Quinto, velar porque al final de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año se preparen, presenten y fundamentalmente de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, de acuerdo con los principios, los estados financieros. Quinto, revisar y evaluar periódicamente el sistema de control interno adoptado por la entidad. Sexto, velar porque se lleven debidamente las actas de las reuniones de la Asamblea, del Consejo de Administración, de la Junta Directiva o de quien haga sus veces. Séptimo, inspeccionar asiduamente los bienes de la entidad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos. Octavo, impartir las instrucciones a practicar en las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente de los valores. Octavo, emitir el dictamen respectivo sobre los estados financieros del propósito general, así como aquellos estados financieros regulados por la Contaduría General de la Nación. Noveno, emitir con destino a la Superintendencia Nacional de Salud un informe trimestral sobre la existencia de procedimientos adoptados por la Administración. Las funciones del revisor fiscal en las cajas de compensación familiar son, primero, asegurar que las operaciones de la caja se ejecuten de acuerdo con las decisiones de la Asamblea General y el Consejo Directivo. 2. Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea, al Consejo Directivo, al Director Administrativo y a la Superintendencia del Subsidio Familiar, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la entidad y en el desarrollo de sus actividades. Tercero, inspeccionar los bienes e instalaciones de la caja y exigir las medidas que atienden a su conservación o a la correcta y cabal prestación de los servicios sociales a que estos están destinados. Cuarto, autorizar con su firma los inventarios, balances y demás estados financieros. Quinto, convocar a la Asamblea General a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario. Y sexto, las demás que las señalen las leyes o los estatutos. Las funciones del revisor fiscal en las cooperativas serán señaladas en los estatutos y reglamentos de la cooperativa y se determinarán teniendo en cuenta las atribuciones asignadas a los contadores públicos en las normas que regulan el ejercicio de la profesión, así como en aquellas que exigen de manera especial la intervención, certificación o firma de dicho profesional. Artículo 43, Ley 9 de 1988. Las funciones del revisor fiscal en las empresas comunitarias son, primero, asegurar que las operaciones de las empresas se ejecuten de acuerdo con las decisiones de la Asamblea General, la Junta de Administración, la ley y los estatutos. 2. Exigir que se lleven al día la contabilidad, actas y registros de la empresa. 3. Tomar las medidas necesarias para la conservación de los documentos relacionados con la correspondencia y los asientos contables. Cuarto, inspeccionar los bienes de la empresa y exigir que se tomen oportunamente las medidas que tienen a su conservación y seguridad. Quinto, autorizar con su firma los inventarios y los balances. Sexto, convocar la Asamblea General o la Junta de Administración a reuniones extraordinarias. Séptimo, colaborar con el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, hoy INCODER, en el control y vigilancia de la empresa, para lo cual rendirá los informes que le sean solicitados. Octavo, hacer arqueos de caja cuando lo juzgue necesario y por lo menos una vez cada trimestre. Y noveno, las demás que le señalen la ley, los estatutos y la Asamblea General. Decreto 2073 de 1997, artículo 32.
Los obligados a tener revisor fiscal, según el Código de Comercio, en su artículo 203, señala que las siguientes sociedades deben tener un revisor fiscal. Primero, las sociedades por acciones. Segundo, las sucursales de compañías extranjeras. Y por último, las sociedades en las que por ley o por los estatutos la administración no corresponda a todos los socios, cuando así lo disponga, cualquier número de socios excluidos de la administración que represente no menos del 20% del capital. Los obligados a tener revisor fiscal por el monto de activos e ingresos, según la Ley 43 de 1990, en el parágrafo segundo del artículo 13 dice: será obligatorio tener revisor fiscal en todas las sociedades comerciales de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de 5.000 salarios mínimos, y o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente a 3.000 salarios mínimos. Los valores de referencia son los del año anterior, es decir, que la obligación de tener revisor fiscal en el 2020 depende del salario mínimo del 2019, con el corte al 31 de diciembre.